Paz del Señor, hermanos. Hoy domingo 17 de mayo de 2020, una vez más, vamos a compartir la palabra por este medio. Ya pronto, por la gracia de nuestro Señor, vamos a estar nuevamente reuniéndonos en nuestra congregación. El día de hoy queremos compartir acerca de preservar la unción del Espíritu Santo. Es un tema importante, definitivamente, porque el Espíritu Santo es Dios y de Él depende nuestra salud espiritual. No vamos a ahondar respecto de lo que significa el Espíritu Santo, sino solamente vamos a ver el día de hoy cómo nosotros debemos preservar la unción en nuestras vidas, e inclusive en nuestro medio, en nuestras familias, en nuestra congregación. Vamos a tomar para ello un ejemplo del Antiguo Testamento, no sin antes referir que el Espíritu Santo es conocido o reconocido más bien en el Nuevo Testamento de muchas maneras. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado, se presenta o se lo representa como una paloma. Así sucede también en otros episodios del Antiguo Testamento en el que se lo representa como fuego o como viento o como el regenerador. Hay varias formas en que el Espíritu Santo es identificado. Y hoy vamos a hablar acerca de un personaje que está inmerso en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poco acerca de David. Vamos a pasar su historia muy rápidamente para encontrar a uno de sus valientes. Y sobre él vamos a hablar. Nos iremos rápidamente al libro de Crónicas. Para ello nos vamos a asistir con las diapositivas. Y vamos a dar lectura de inicio a Primera de Crónicas 27:8. En Primera de Crónicas, la palabra dice, de los olivares e higuerales, de la cefela, Baal, Hamán, Gederita, y de los almacenes del aceite, Joás. Y quisiera que tomemos énfasis en esta última parte de esta porción de la Escritura, y de los almacenes del aceite, Joás. Ustedes saben que el aceite también representa al Espíritu Santo. Y en todo caso, representa la unción del Espíritu Santo. Y tomaremos en cuenta entonces, porque vamos a hablar en torno a esto, de los almacenes del aceite, Joás. Para ello nos vamos a trasladar un poco a la historia en la vida de David y nos vamos a ir a Primera de Samuel 22, los versos 1 y 2, que literalmente dicen, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Es el momento en el que David estaba huyendo de su rival, del primer rey de Israel, Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo. Él se refugia en la cueva de Adulam. Adulam quiere decir lugar de reposo. Y allí le dan encuentro, dice la Escritura, sus hermanos, la casa de su padre, y además todos los afligidos y todos los que estaban con deudas y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho, dice la Escritura, jefe de ellos. En total, 400 hombres. De allí, David sacó su gran ejército. Imagínense la materia prima para este gran ejército. Vinieron de principio sus hermanos, la casa de su padre, pero con ellos vinieron además los afligidos, dice la Escritura, los que estaban endeudados, vale decir, perseguidos por la justicia, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Uno se pregunta de qué manera se puede construir un ejército con esta calidad de personas.
Definitivamente no eran guerreros, no estaban preparados, además de que su espíritu estaba decaído. No era gente que estaba lista para salir a la batalla. Nos da a entender además de que ha debido haber pues un gran trabajo de parte de David, ¿no? Porque él los acogió, se constituyó en jefe de ellos y a partir de este puñado de personas, de este grupo de personas con amargura de espíritu, él construyó su ejército y los que son más adelante conocidos como los valientes de David. En Primera de Crónicas 18, 1 al 4 dice la escritura: después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y a los moabitas, fueron sus siervos de David trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo este a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David a los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Esto nos traslada ya al momento en el que David, después de haber trasladado el arca hacia el tabernáculo, a esa gran tienda que él había preparado para llevar la presencia del Señor a Sion, después de eso, David se ocupa de conquistar a sus enemigos y esta porción de las Escrituras nos muestra las grandes victorias que él obtuvo. En realidad, no existe un relato en toda la Escritura que demuestre con tanta contundencia la manera en que David sometió a sus enemigos, a todos los países vecinos, y con qué avanzó y conquistó a estos países, sino con estos hombres que habíamos identificado ahí en la cueva de Adulam, esos 400 a los que seguramente se han sumado muchos otros para constituir el gran ejército de David. Pero esos hombres afligidos de espíritu estaban inmersos en estas batallas y se constituyeron en los valientes de David. Tanto es así que la Escritura nos muestra y relata inclusive las grandes hazañas que ellos lograron en estas batallas. Algunas de ellas vamos a precisar más adelante. En 1 Samuel 23, David enumera a manera de tributo a los más valientes de su ejército. De un total de 100 se destacaron 30 y de los 30 se identifica a 3 como los más valientes. Ha sido un momento en el que David, antes de morir, porque está relatado en un capítulo anterior a su muerte, David decide honrar a sus guerreros. David decide honrar a sus valientes, aquellos que se destacaron y fueron fieles, fueron leales a su lado en cada una de las batallas en las que él participó y logró grandes conquistas. Además, en este capítulo se nos muestra de que 100 son los que se destacan. De esos 100 hay un grupo de élite, un grupo de 30 personas, 30 valientes, y de esos 30, 3 se identifican como los más valientes. Pero un poquito usaremos nuestra imaginación. Vamos a escribir entre líneas. Vamos a usar la imaginación a efectos de procurar ver de qué manera David ha honrado a sus valientes. En Primera de Crónicas 27:1 comienza el relato. Ahora imagínense, David está próximo a morir y él dice: yo no puedo partir, yo no puedo morir sin antes honrar a aquellos que fueron leales y fueron valientes a mi lado. Y él decide honrar a sus valientes nombrándolos en cargos importantes. No hay que olvidar de que cuando David ya era anciano, había paz, había conquistado, había sometido a prácticamente todos los pueblos vecinos. Nadie ya marchaba en contra de él, salvo ese episodio aislado de su hijo y las consecuencias que eso tuvo. Estamos hablando de Absalón. Pero en esencia, Israel estaba en paz. Así que en tiempos de paz,
cuando sus guerreros ya no salían a la batalla y de repente ya no podían hacerlo porque seguramente también ya eran de avanzada edad, David decide honrarlos y los honra de una manera muy particular. Veamos en Primera de Crónicas 27:1, la escritura dice, entre estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familia, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. ¿Qué nos está queriendo decir? Que se identifican más adelante a los principales de Israel, que servían en los negocios, dice, al rey, y que salían cada mes durante todo el año con divisiones de 24,000 soldados. Vale decir que el ejército de Israel en tiempos de paz tenía 12 divisiones, porque son 12 meses del año, y en esos 12 meses del año, una división servía al rey, no solamente en temas de posibles batallas o guerras, sino en los negocios del rey. Y cada división además contaba con 24,000 soldados. No era poca cosa, era un gran ejército. Ahora, llegó el momento en que David iba a honrar a sus fieles, a sus leales, a sus valientes guerreros. Y ha debido convocar seguramente al pueblo en su conjunto a un gran acontecimiento, a un gran nombramiento. Bueno, estamos parafraseando las escrituras, yo me imagino que ha debido ser así, que David ha convocado, ha preparado un listado previo, había un maestro de ceremonias quizás para convocar a aquellas personas. Todos se alistaron para llegar a ese acontecimiento. Los valientes de David estaban tal vez un tanto ansiosos para saber de qué manera ellos iban a ser reconocidos. Habrán ido a ese acontecimiento con sus familias, con sus hijos y demás. Pero lo cierto es que comienza David a honrar a sus valientes. Y en Primera de Crónicas 27:2, la escritura dice, sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. Este es el primero que es nombrado, uno de sus valientes, uno que estaba entre los 30 más importantes y más aún es uno de los 3 más valerosos identificados en la escritura. No olvidemos de que se nombran 100 y de esos 100 un grupo elite de 30 y de esos 30, 3 como los más valerosos. Este Jasobeam estaba identificado como uno de los 3 más valientes. Es el que mató a los 300 hombres en una batalla. La escritura relata que el pueblo de Israel retrocedió en una batalla, pero un hombre se mantuvo firme, no retrocedió, era Jasobeam, que empuñó su arma y se mantuvo firme en la batalla. Después fue asistido, lógicamente, por el resto de la gente que dejó de retroceder, el resto del ejército, y asimiló la valentía de este hombre. Además fue uno de los 3 valientes que llevaron el agua a David del pozo de Belén. También deben recordar este episodio en las escrituras, cuando los filisteos querían atacar a Israel, querían invadir a Israel, y había un momento previo a la batalla misma, y David miró, dice, hacia el pozo de Belén, y tiene una frase célebre que refiere, ¿quién me daría de beber del pozo de Belén? Y 3 de sus valientes escuchan el deseo de David y arriesgando sus vidas con todo valor descienden y traen agua de ese pozo para David. Es el agua que David no bebió porque se sintió indigno de beberlo y lo vertió en tierra. Este era Jasobeam. Y podríamos decir que definitivamente merecía un reconocimiento, merecía ser honrado por su rey. El segundo que se identifica de esta división de 24,000 soldados, habían 12 divisiones, una para cada mes. En la segunda división
es reconocido Dodaí. Otras versiones dicen Dodo, ¿no? Dodo a Joita y Miklot, que era jefe en su división, en la que también había 24,000 soldados a su cargo. ¿Quién era este Dodo? También era uno de los valientes de David. No se habla mucho acerca de él, pero sí se habla mucho acerca de Eleazar, su hijo. Eleazar ha sido uno de los 3 más valientes de David. De ese grupo selecto de 3 es uno de ellos, Eleazar. También se dice que ha sido uno de los que ha descendido al pozo de Belén. Y la historia en la escritura refiere además de que en una batalla en la que él aniquiló a muchas personas, más de 300 personas, cuando terminó la batalla, él no podía abrir la mano, ¿no? Porque se le había pegado a la espada, se le había adormecido la mano y no podían abrirle la mano para separar la espada. Entonces, este Dodo o Dodaí también fue reconocido. Estamos viendo solamente algunos de los cargos. Vamos a ver de las 12 divisiones de 24,000 soldados, solamente las 4 primeras, como un ejemplo. En el 1 de Corintios, Primera de Crónicas 27, 5 y 6, dice, el jefe de la tercera división, ya estamos hablando de la tercera división, para el tercer mes, era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000. ¿Quién era este Benaía? Era también uno de los valientes que estaba en el grupo selecto de los 30 más valientes de David. Y en su división, dice, estaba Amisadab, su hijo. Ahora, cuando la escritura refiere que en su división estaba su hijo, nos da a entender de que Benaía ya había fallecido. Y de hecho la escritura muestra de que él es traicionado, ¿no? Y es muerto en un episodio con Abner y Joab. Muere fruto de una traición, pero David de igual manera quiere honrarlo y lo nombra como el general, llamaremos así, el jefe de la tercera división y a su cargo 24,000 soldados. Solamente que, como ella había fallecido, su hijo Amisabad es el que ejerce esa función. ¿Quién era este Benaía? Benaía es el que mató a los 2 leones, ¿no? En tiempos de nevada, en tiempos de invierno, descendió a un hueco y ahí mató con un cuchillo a 2 leones. También mató a un gigante de Egipto. Era además músico porque tocaba el arpa, además de ser jefe de la guardia personal de David. David tenía mucha confianza en este Benaía. Tanto es así que lo nombra su jefe personal de su escolta. Además, la escritura nos dice de que era el hijo de Joiada, el sumo sacerdote, que murió por proteger a David, murió en manos de Saúl, y su hijo huyó y se sumó al ejército de David. El cuarto jefe nombrado, el cuarto jefe honrado, el cuarto valiente de David honrado en este acontecimiento ha sido Asael. Esto está descrito en 1 Crónicas 27, verso 7, que literalmente dice, el cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él, Zebadías, su hijo, y en su división había 24,000. Asael era un gran corredor, más veloz que una gacela, y a tiempo de su nombramiento ya estaba muerto. Su hijo es quien se hace cargo de la división. Este Asael también había fallecido, pero no dejó de ser honrado. La escritura más adelante nos relata los otros cargos, los otros 8 cargos más importantes para cada mes del año, con divisiones de 24,000 personas. Ustedes pueden revisar en Primera de Crónicas 27 y parte del 28. Nosotros vamos a hacer un salto. Queríamos tomar estos nombres como ejemplo y para tal vez poner énfasis de que David no se olvidó de sus valientes. Y también para entender
de que nosotros como cristianos quizás llegamos de la misma manera que estos valientes a la cueva de Adulam, a la cueva que representa el lugar de reposo, para encontrarnos esta vez con nuestro Salvador. Llegamos igual, quizás endeudados, quizás llegamos con espíritus contritos, decaídos, desalentados, no aptos para servir al Señor, pero Él, nuestro Señor, a través de su Espíritu Santo, nos capacita, nos levanta y nos hace sus guerreros. Pero estamos viendo 3 episodios distintos en la vida de David y distintos en la vida de estas personas. Llegan de ser personas despreciadas por la sociedad a constituirse en los valientes de David, y al final, en una edad avanzada, ahora son honrados. El Señor también trabaja de esa manera con nosotros. Siempre hay un servicio en la casa del Señor en la medida de nuestro crecimiento espiritual e inclusive en la medida de nuestro crecimiento natural, en la medida en que vamos envejeciendo. Tal vez ya no podemos corretear como los jovencitos, estar en campañas de evangelismo, subiendo cerros, correteando de un lado a otro, llevando las escrituras, porque las fuerzas ya no dan. Pero el Señor tiene también un servicio reservado o preservado para nosotros, como estos valientes de David, que en tiempos de paz habían sido reconocidos. Y nos vamos a saltar a cargos menos importantes, que están descritos más adelante. En Primera de Crónicas hay un error ahí cuando decimos Segunda de Crónicas 1:2, dice 1:2 Crónicas. En Primera de Crónicas 27 y el verso es 28, no es 8. La palabra nos dice que de los olivares e higuerales, de la cefela Baal Hanán Gederita, y de los almacenes de aceite Joás. Habíamos leído este verso al comenzar la exposición, porque queremos poner énfasis en esto, de los almacenes del aceite Joás. Ya los cargos más importantes habían sido distribuidos, y ahora se estaban distribuyendo cargos menos importantes. Los versículos anteriores nos hablan acerca de que otros fueron honrados, por ejemplo, como custodios de los tesoros del rey. Otros cuidaban el ganado. Y ahora imagínense el escenario que hemos construido al principio, de que se estaba honrando a los más valientes de David y que la expectativa era grande y que la gente estaba escuchando los nombramientos y los mismos valientes de David estaban pendientes, ansiosos de escuchar sus nombres, y los cargos sí se iban sucediendo uno a otro y se llegaban a los cargos menos importantes. ¿Y cómo se habrá sentido Joás, que también era uno de los valientes de David? Están identificados como, o está identificado como uno de los 30 más valientes de David. Tal vez él diría, yo he peleado al lado de David, yo he expuesto mi vida, yo le he protegido, o quizás le he salvado la vida, y se me nombra solamente como el jefe de los almacenes del aceite. Tal vez ha corrido donde el presentador y le ha dicho, no habrá un error, yo no estaré entre los más destacados del ejército de David. ¿Por qué se me está dando este cargo de jefe de los almacenes del aceite? Pero lo que no es importante para nosotros, definitivamente es importante para el rey, para nuestro Señor. Ahora, almacenes equivale a bodegas y equivale a sótanos. ¿Por qué ponemos este énfasis? ¿Por qué no simplemente hablamos de almacenes? Porque en los tiempos de David, en esos tiempos antiguos, los almacenes del aceite estaban situados por debajo de la ciudad de Jerusalén. En realidad era una pequeña ciudadela y estaba compuesta de varias bodegas subterráneas conectadas unas a otras. Era una entrecruzada ahí por debajo de Jerusalén, en catacumbas. Ahí habían lugares para almacenar el aceite por distintas razones que más adelante vamos a explicar. Pero de momento entendamos de que se trataba de una pequeña ciudadela
donde habían varias bodegas subterráneas conectadas unas a otras. Ahora, imagínense cómo era ese lugar. Era un lugar definitivamente oscuro, ófrico, como cualquier sótano, ¿no es cierto? Era frío, además de silencioso y desde luego poco atractivo. ¿A quién le gustaría pasar gran parte de su vida en lugares así profundos, subterráneos, en sótanos, en lugares ófricos, fríos, sin compañía o con poca compañía? Además, la historia nos muestra de que hoy, inclusive en estos tiempos, se puede visitar estas bodegas subterráneas. Aquellos que viajan a Israel pueden visitar esas bodegas subterráneas, existen. Así que Joás se constituyó en el custodio del aceite y para ello ha tenido que apartarse de la ciudad. Debía trabajar y vivir en las catacumbas. Cuando por arriba todo funcionaba normal, todo acontecía normalmente. Habían eventos, habían celebraciones, la gente salía a trabajar, la gente de repente salía a pasear, los niños correteaban por las calles, los jóvenes, en sus afanes de jóvenes precisamente, habían festejos, y por debajo había un hombre, Joás, que estaba trabajando, cuidando las bodegas, los almacenes de aceite. Para muchos era un trabajo poco importante, poco relevante, pero para el rey era de mucha importancia. ¿Y por qué? Habíamos dicho al principio que la Escritura muestra al Espíritu Santo representado de distintas maneras, ¿no? Habíamos visto algunas de ellas. También se lo muestra como el pastor silencioso. El Espíritu Santo es nuestro pastor silencioso, porque Él es el consolador y una función esencial del pastor es precisamente el consolar. Así que el Espíritu Santo también cumple esa función. Y a su vez cumple una función que se manifiesta a través de los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Tal vez el Señor nos ha dado talentos, nos ha dado dones para interpretar alabanzas, para cantar o para interpretar instrumentos, para tocarlos. O tal vez nos ha dado gracia para compartir la palabra, para predicar o para enseñar, que son definitivamente ministerios, dones, talentos que el Señor nos ha dado y que sobresalen, que son vistosos y que quizás todo el mundo quiere o anhela estar en uno de esos lugares. No es que esté mal, eso es bueno, pero en realidad lo que hacen los que tienen estos talentos es simplemente dejarse usar por el Espíritu Santo para que Él fluya a través de esos dones y ministren al pueblo para perfeccionarlos y para capacitarlos. Se trata entonces del rol del Espíritu Santo que actúa a través de esos dones para llegar al pueblo. No es que sea una atribución nuestra. Y si lo manejamos de esa manera, si consideramos de que en realidad cuando predicamos, por ejemplo, llegamos a las personas y tocamos sus corazones, es por nuestra habilidad, por nuestros atributos. No es así. Si lo estamos haciendo de esa manera, definitivamente estamos equivocados. Estamos usando técnicas, estamos usando mecanismos que de repente no son los aprobados por el Señor. ¿Y qué es lo que aprueba nuestro Dios? Sino el mover de su Espíritu Santo. Aquellas personas que llegan a tener unción de parte del Señor es porque hay momentos de intimidad, hay momentos en que descienden a esos lugares oscuros, como a los almacenes del aceite, y buscan de la presencia del Señor. Un ejemplo claro nos da Spurgeon, cuando allá por el año 1890, lo que hizo unos años antes, él es interrogado por otro gran pastor, por el éxito que él tenía, porque asistió a una de sus prédicas allá en Londres.
y se sorprendió al ver la unción con la que este varón, con la que Spurgeon predicaba la palabra. Dice que era indescriptible la manera en que este hombre exponía la palabra de Dios y la manera en que el Espíritu Santo se movía en esas reuniones. Y le llamó tanto la atención a este predicador que fue a visitar, que se atrevió a preguntar a Spurgeon y le dijo, ¿en qué consiste tu éxito? Y Spurgeon le respondió, le dijo, trabajamos en 2 turnos, tenían 2 servicios. Y los que asistían al segundo servicio también tenían que estar en el primer servicio, pero tenían que ingresar al sótano. Y ingresaban al sótano y comenzaban a orar y comenzaban a interceder y a clamar para que la palabra del Señor sea viva y eficaz y llegue a la vida y a los corazones de las personas que estaban en el templo, en la parte de arriba, y que estaban recibiendo administración en el primer grupo. Y cuando acababa el servicio, los del segundo grupo bajaban o los del primer grupo bajaban al sótano y los que estaban en el sótano subían a la administración del segundo grupo. Y a Spurgeon atribuía su éxito espiritual precisamente al buscar de la presencia del Señor. Ahora, Joás, cuando se constituyó en el custodio, en el guardián de los almacenes del aceite, está cumpliendo una función así. Y vamos a ver por qué. Él estaba apartado de toda la ciudad, debía trabajar y vivir en las catacumbas. Cuando por arriba, en Jerusalén, todo funcionaba normal. Cuidar las bodegas del aceite era un trabajo que no se podía encomendar a muchos. Y definitivamente es así. Cuidar la unción del Señor no se puede encomendar a cualquier persona. No se le puede encomendar, por ejemplo, a un recién convertido que está disfrutando de la presencia del Señor, sino que por detrás tienen que haber personas que en la intimidad, en la soledad de sus habitaciones, en esos lugares en los que no son vistos, estén clamando por esa vida y estén buscando para que la presencia del Señor se manifieste en este nuevo cristiano. El aceite en los tiempos de David era esencial y eso es importante comprender. Era como la luz eléctrica en nuestros tiempos. Hoy en día todo funciona en base a la electricidad. Tenemos luz en base a la electricidad. Podemos cocinar en base a la electricidad. Nuestros electrodomésticos funcionan de esa manera, las lavadoras, el alumbrado público en las calles, los eventos, aún las congregaciones funcionan gracias a la electricidad. Nos ayuda de gran manera para, por ejemplo, tener altoparlantes, micrófonos para hacer sonar los equipos y demás. La electricidad en nuestros tiempos es esencial y en los tiempos de David la electricidad, quiero decir, el aceite era esencial. Si faltaba el aceite, faltaba la luz en la ciudad, porque toda la ciudad se alumbraba con aceite. ¿Y de dónde provenía ese aceite? Ahí del subsuelo, de los almacenes que eran custodiados por el personaje al que nos hemos referido. Entonces, el elemento más importante se llama almacenado bajo tierra para preservar sus propiedades. Esa era la principal razón. Había que preservar las propiedades del aceite. David acumuló una gran cantidad de aceite, no solamente la que se producía ahí mismo en Israel, sino que se traía de otros lugares. Pero todo barril de aceite que llegaba para ingresar a esos almacenes subterráneos, ingresaba con un sello de garantía, un sello de cera. Y nuestro personaje tenía que verificar, Joás tenía que verificar si eran sellos reales, que no estén adulterados, que no estén rotos, y si algo estaba mal, se rechazaba, porque era importante preservar la calidad del aceite. Así que esa era una de las razones por la que
el aceite era custodiado, era guardado en lugares subterráneos. Además, tenía que tener una temperatura adecuada. No podía tener una temperatura mayor porque se echaba a perder. Y para eso, por eso más bien no se lo podía conservar al aire libre. Tenía que ser en un lugar donde no llegase el sol para poder controlar la temperatura adecuada. Ahora, en nuestras vidas, quizás nosotros no le damos la importancia de vida a lo que es la presencia del Señor o lo que representa la unción del Señor en nuestras vidas, en nuestras casas y en la congregación. Tal vez como los valientes de David, hemos vivido de igual manera distintos episodios en nuestra vida, en nuestra historia, en el Señor, como cristianos. Hemos nacido de nuevo y como recién convertidos, llenos del amor del Señor, con nuestro primer amor, hemos hecho tantas cosas. Hemos visitado hospitales, hemos estado en plazas evangelizando, hemos ido a cárceles, hablábamos del Señor en todo lugar, en todo tiempo, y eso es bueno, es bueno. Tanto es así que el que es joven, el que es nuevo espiritualmente, corre, ¿verdad? Y nosotros los más avanzados, los más maduros en el Señor, nos vemos a obligar a correr tras ellos, porque no los podemos dejar solos. De repente nomás escuchamos el teléfono sonar y nos dicen, estamos yendo a predicar, por decir, al hospital, al oncológico. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Correr tras ellos y apenas los alcanzamos porque ellos están llenos de ímpetu. Pero de nuestro deber, nuestra obligación debiera ser respaldarlos y caminar atrás de ellos y, o por lo menos mínimamente orar para que la presencia del Señor se manifieste en el trabajo que ellos están empeñados en hacer. Más adelante el Señor nos va a ir revistiendo también de su armadura, nos va a ir haciendo madurar, haciendo entender tantas cosas en el Señor, y nuestro trabajo en la casa de Dios va a ser quizás algo distinta. Nos vamos a constituir en sus guerreros, vamos a tener muchas batallas espirituales, muchas victorias en el Señor y vamos a aprender a medir inclusive los tiempos en los que corresponde levantar el nombre del Señor. Y vamos a ir avanzando. Nos vamos a volver muy maduros espiritualmente y vamos a cumplir otra función. Por ejemplo, los ancianos. Los ancianos no solamente en edad, sino en su vida espiritual, que quizás ya no pueden correr tras esas grandes campañas de evangelismo y cargar equipos, ya no pueden estar en esos trajines porque las fuerzas ya no nos alcanzan, pero cumplimos una función un tanto distinta. Esa madurez en el Señor nos constituye de repente en grandes consejeros y nos hace entender, por otro lado, que sí podemos promover la oración, que sí podemos promover el ayuno, que sí podemos promover las vigilias para buscar y preservar la unción del Señor. Con este personaje cuya historia hemos revisado, entendemos de que el ser custodios de la unción del Señor es una tarea importante. Todos nosotros debiéramos ser llamados a esto. ¿Y cómo podríamos nosotros custodiar, cuidar de que la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones sea genuina? Porque cuántas veces nos equivocamos y nos confundimos con el emocionalismo y nada más. Tratamos de imitar la presencia del Señor con técnicas, por ejemplo, para predicar, o tratamos de emular la presencia del Señor colocando pantallas, colocando luces, haciendo una alabanza bastante llamativa. No digo que esté mal, porque hay que llegar a personas jóvenes, por ejemplo. Y una buena manera de llegar a las personas jóvenes es a través de la alabanza, a través de la música. No digo que eso esté mal, pero lo que no podemos hacer definitivamente es sustituir la presencia, la unción del Espíritu Santo con técnicas que no corresponden a nuestro Dios. Y el ser custodios
de esa unción, de la presencia de nuestro Señor, de su Espíritu, nos corresponde a nosotros. Debemos pasar tiempos a solas con Él. De repente, momentos en los que nadie nos va a ver buscando del Señor, los momentos de anonimato, los momentos en los que solamente están tú y el Señor, de madrugada especialmente, en el lugar secreto, donde tienes comunión con el Señor, o es que has dejado de buscar de su presencia y te has conformado simplemente a ser un cristiano de título. Dices, yo soy cristiano y tengo certeza de mi salvación, pero te has olvidado de doblar rodillas, te has olvidado de buscar al Señor con todas tus fuerzas, de destinar espacios para Él. No solamente darle migajas de tu tiempo, sino darle calidad de tiempo y calidad en la búsqueda del Señor. Hay que buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Cuánto más en este tiempo? Porque de este momento de pandemia, de este momento difícil, con toda seguridad vamos a salir. Así como ha llegado este virus, se va a ir. Pero lo que no puede irse de nuestras vidas es su presencia, es la unción sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre nuestras congregaciones. Esa unción no se puede ir y esa unción no se puede perder. Y en estos tiempos en los que estamos aislados, encerrados, obligados a permanecer en nuestras casas, con mucho tiempo por delante, con más razón tenemos que buscar con todas nuestras fuerzas al Señor. Por eso les animo y les motivo a que retomemos. Hemos estado todo este tiempo haciendo vigilia, todas las noches, turnándonos una noche por familia. Vamos a retomar desde el día de mañana, lunes, una familia cada noche haciendo vigilia. Y vamos a retomar también nuestros tiempos de ayuno. Mínimamente una persona por día, todos los días hasta que esta pandemia se levante, porque tenemos que buscar de la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz para todos.